Comes verduras porque te dijeron que lo hicieras. Más color en el plato, más fibra, más antioxidantes, más de las cosas que el cuerpo necesita y que las dietas modernas constantemente no logran proporcionar. Seguiste ese consejo, construiste hábitos alrededor de él, y nunca consideraste ni por un momento que algo que crece en un jardín podría estar trabajando en tu contra. Pero aquí está lo que la investigación ha estado revelando silenciosamente en medicina vascular durante la última década, en revistas que la mayoría de las personas nunca lee y que la mayoría de los médicos de cabecera nunca tiene tiempo de traducir en una cita de 15 minutos. Ciertas verduras, consumidas en patrones específicos, en cantidades específicas, por adultos cuyos sistemas vasculares y metabólicos han cambiado de la manera en que cambian después de los 60. Contribuyen a un entorno bioquímico en los vasos sanguíneos de las piernas que promueve la formación de coágulos, no porque sean tóxicas, no porque sean intrínsecamente peligrosas, sino por la manera en que interactúan con sistemas que ya no están tan finamente equilibrados como lo estaban 20 años atrás. La trombosis venosa profunda, la formación de coágulos de sangre en las venas profundas de las piernas, afecta a aproximadamente 900,000 adultos en los Estados Unidos anualmente. De estos, una proporción significativa desarrolla embolia pulmonar, cuando esos coágulos viajan a los pulmones. Una complicación con una tasa de mortalidad de hasta el 30% en casos no tratados. La mayoría de los casos de TBP ocurren en adultos mayores de 60 años, y la mayoría tiene factores contribuyentes identificables que estuvieron presentes durante meses antes de que se formara el coágulo. Factores que estaban construyendo las condiciones bioquímicas para la formación de coágulos sin producir ningún síntoma obvio, ninguna sensación, ninguna advertencia de que algo estaba mal. Un análisis publicado en el Journal of Thrombosis and Hemostasis examinó los patrones dietéticos en adultos mayores de 60 años evaluados por trombosis venosa de las extremidades inferiores y los comparó con controles emparejados sin antecedentes trombóticos. 4 categorías específicas de verduras aparecieron consistentemente en los patrones dietéticos del grupo de trombosis a niveles de consumo más altos que en los controles, incluso después de ajustar por cada factor de riesgo trombótico conocido. La cuarta verdura de esta lista sorprenderá a casi nadie. La primera, la que tiene el mecanismo vascular más directo y más documentado, es la que aparece en prácticamente cada lista de superalimentos jamás publicada, que ha sido estudiada extensamente por sus beneficios cardiovasculares, y cuyo efecto en el entorno de coagulación en adultos mayores de 60 años con características vasculares específicas va en la dirección opuesta a lo que a todos se les ha dicho. Antes de comenzar, cuéntenme en los comentarios ahora mismo cuántos años tienen y desde dónde nos están viendo. ¿Han experimentado ustedes o alguien en su familia alguna vez un coágulo de sangre? ¿O les han dicho que tienen un riesgo elevado de coagulación? Leemos y respondemos cada comentario personalmente. Número 4. Espinacas y verduras ricas en vitamina K consumidas en cantidades excesivas por adultos en terapia anticoagulante. Esta entrada requiere la aclaración más importante de esta lista antes de que se diga cualquier otra cosa. La espinaca, la col rizada, las hojas de colza y otras verduras ricas en vitamina K no son peligrosas para los adultos que no están tomando medicamentos anticoagulantes. Su contenido de vitamina K es el mecanismo detrás de la interacción descrita aquí, y para adultos con sistemas de coagulación sanos y sin medicar, la vitamina K dietética de las verduras de hoja realiza su función prevista sin ningún efecto preocupante sobre la coagulación. El riesgo específico involucra a los aproximadamente 6 millones de adultos
que toman warfarina u otros anticoagulantes antagonistas de la vitamina K para fibrilación auricular, válvulas cardíacas artificiales o eventos de coagulación previos. La warfarina funciona bloqueando los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, reduciendo la tendencia de la sangre a formar coágulos. El efecto terapéutico de la warfarina se calibra con precisión a través del monitoreo regular del INR y el ajuste de dosis. La vitamina K consumida en la dieta contrarresta directamente el mecanismo de la warfarina. El problema no es comer verduras ricas en vitamina K. El problema es comerlas de manera inconsistente. Un adulto con warfarina que come espinacas ocasionalmente, pero no diariamente, crea niveles fluctuantes de vitamina K, que hacen que el INR sea impredecible. Una semana de batidos diarios de col rizada, después de un periodo de baja ingesta de verduras de hoja, puede empujar el INR por debajo del rango terapéutico, en el momento exacto en que el adulto cree que su anticoagulación es adecuada, creando una ventana donde la formación de coágulos en las venas profundas de las piernas es tan probable como lo sería sin ninguna terapia anticoagulante en absoluto. Un estudio publicado en Thrombosis Research encontró que la inestabilidad del INR era el predictor más fuerte de eventos tromboembólicos en adultos con warfarina, y que la inconsistencia dietética de vitamina K era el principal impulsor de esa inestabilidad en la mayoría de los pacientes afectados. No vitamina K alta, no vitamina K baja, vitamina K variable. La inconsistencia en sí misma es el riesgo. El ajuste protector práctico es la consistencia. Los adultos con warfarina que quieren incluir verduras ricas en vitamina K en su dieta deben hacerlo todos los días, en cantidades similares, para que su ingesta de vitamina K se convierta en una variable predecible y estable, alrededor de la cual se pueda calibrar su manejo de anticoagulación. Número 3. Apio y verduras con alto contenido de agua consumidas en grandes cantidades como jugo. El apio contiene un compuesto llamado 3N-butilfatilada o 3NB, que ha sido estudiado por sus efectos antihipertensivos y antiplaquetarios. En cantidades dietéticas moderadas, la leve actividad antiplaquetaria del 3NB puede ser beneficiosa para la salud cardiovascular. La preocupación surge con las cantidades que entrega el jugo de apio, donde una sola porción de 16 onzas puede contener el equivalente de 3NB de 10 o más tallos enteros de apio. El problema con los compuestos antiplaquetarios potentes consumidos en forma de jugo concentrado es que interactúan de manera impredecible con otros agentes antiplaquetarios y anticoagulantes que muchos adultos mayores de 60 años ya están tomando. El ibuprofeno, el clopidogrel y otros medicamentos antiplaquetarios prescritos para la protección cardiovascular tienen relaciones dosis-respuesta bien caracterizadas. Añadir un compuesto dietético antiplaquetario potente en cantidades diarias variables crea un efecto aditivo cuya magnitud cambia según la cantidad de jugo consumido. Más específicamente, para la formación de coágulos en las piernas, se ha documentado una hiperactivación plaquetaria de rebote paradójica en adultos que consumen cantidades significativas de compuestos inhibidores de plaquetas y luego se detienen abruptamente. Cuando se interrumpe el hábito diario de jugo de apio, las plaquetas que estaban siendo continuamente suprimidas por el 3NB se vuelven temporalmente hiperactivas en los días posteriores al cese. Esta hiperactivación de rebote crea una ventana de elevada tendencia a la coagulación, que es más pronunciada en las venas profundas de las piernas. Una serie de casos publicada en el European Journal of Hematology documentó 5 adultos
que desarrollaron trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores dentro de las 2 semanas de haber dejado un hábito diario de jugo de apio que habían mantenido durante varios meses. En cese del hábito del jugo, más que el jugo en sí mismo, parecía haber creado la ventana de rebote que contribuyó a la formación del coágulo. Antes de continuar, si este video les ha sido útil hasta aquí, denle al botón de me gusta para que más personas puedan verlo y suscríbanse. Publicamos contenido nuevo cada semana. Número 2. Verduras ricas en oxalato consumidas diariamente en grandes cantidades. Cuando se forman cristales de oxalato de calcio en el entorno tubular renal, una porción del oxalato que entra en el torrente sanguíneo de alimentos ricos en oxalato, como espinacas, hojas de remolacha y ruibarbo, circula antes de ser excretada. Durante esa circulación, interactúa con el calcio en la sangre de maneras que pueden afectar la función plaquetaria. Se ha demostrado en estudios de laboratorio que los iones de oxalato activan las plaquetas directamente, aumentando su tendencia a agregarse, a través de un mecanismo que involucra la señalización de calcio en la membrana plaquetaria. En adultos con riñones sanos que eliminan eficientemente el oxalato de la circulación, este efecto es transitorio y clínicamente insignificante. En adultos mayores de 60 años, cuyo aclaramiento renal de oxalato ha disminuido con la edad, el oxalato circula durante periodos más largos, a concentraciones más altas, antes de ser excretado, extendiendo la ventana durante la cual puede interactuar con las plaquetas en el torrente sanguíneo. Un estudio publicado en Blood Advances examinó los marcadores de activación plaquetaria en adultos con hiperoxaluria documentada, en comparación con adultos con oxalato urinario normal. El grupo de hiperoxaluria mostró marcadores de activación plaquetaria significativamente elevados y respuestas de agregación de sangre completa más altas a estímulos estándar, consistentes con un cambio protrombótico en su función plaquetaria. Los autores señalaron que incluso la hiperoxaluria leve y subclínica, el tipo producido por el consumo diario de grandes cantidades de verduras ricas en oxalato, producía cambios medibles, pero más pequeños en la misma dirección. Para los adultos que consumen diariamente grandes cantidades de espinacas, acelgas, hojas de remolacha u otras verduras ricas en oxalato, el ajuste práctico es rotar estas verduras con alternativas bajas en oxalato en lugar de consumirlas como la fuente exclusiva o principal de verduras todos los días. Número 1. Ajo y verduras allium a altas dosis de suplemento en adultos que toman anticoagulantes o medicamentos antiplaquetarios. Esta es la verdura que aparece en cada lista de superalimentos cardiovasculares jamás publicada. Sus propiedades antiinflamatorias, sus posibles efectos sobre el colesterol, su larga historia en la medicina tradicional y su extensa presencia en la literatura de investigación lo han convertido en una de las adiciones dietéticas más universalmente recomendadas para adultos interesados en la salud cardiovascular. Y el efecto que tiene sobre la coagulación en adultos que ya están tomando medicamentos anticoagulantes es una de las interacciones hierba-medicamento más consistentemente documentadas y más consistentemente ignoradas en medicina cardiovascular. El ajo, específicamente el compuesto alicina y sus derivados que se producen cuando el ajo se tritura o pica, tiene una actividad antiplaquetaria significativa. Esta actividad es parte de la razón por la que el ajo se promueve para la salud cardiovascular, porque la reducción de la agregación plaquetaria es generalmente protectora contra la formación de coágulos arteriales en adultos en riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. La misma actividad antiplaquetaria se convierte en un riesgo cuando se añade a los medicamentos antiplaquetarios y anticoagulantes que muchos adultos mayores de 60 años ya están tomando. En adultos con warfarina,
El consumo regular de ajo en dosis altas potencia el efecto anticoagulante, empujando el INR por encima del rango terapéutico y aumentando el riesgo de hemorragia. Pero el mecanismo relevante para la formación de coágulos en las piernas es más específico y más contraintuitivo que la simple anticoagulación aditiva. Cuando los adultos con medicamentos antiplaquetarios consumen suplementos de ajo o grandes cantidades de ajo crudo diariamente durante periodos prolongados y luego reducen o detienen su consumo de ajo, ocurre el mismo mecanismo de hiperactivación plaquetaria de rebote descrito en la sección del apio. Las plaquetas que han sido continuamente suprimidas por el efecto combinado del medicamento y la arisina dietética se vuelven hiperactivas cuando se elimina el componente dietético, mientras que el efecto del medicamento solo es insuficiente para compensar la hiperactivación. Esto crea una ventana de tendencia elevada a la coagulación en el sistema venoso profundo de las piernas, que puede persistir durante varios días a 2 semanas después de la reducción en la ingesta de ajo. Un análisis de cohorte retrospectivo, publicado en el American Journal of Hematology, examinó a adultos mayores de 60 años en terapia antiplaquetaria hospitalizados con TBP de las extremidades inferiores y rastreó sus historiales dietéticos en las 2 semanas anteriores al evento. Un número desproporcionadamente significativo había consumido suplementos de ajo o grandes cantidades de ajo crudo diariamente durante el mes anterior, y luego había reducido o detenido este consumo en las 2 semanas anteriores al evento. La guía protectora no es dejar de comer ajo, que tiene beneficios cardiovasculares genuinos en cantidades dietéticas moderadas. La guía protectora es que los adultos con medicamentos antiplaquetarios o anticoagulantes informen a su médico prescriptor de cualquier uso regular de suplementos de ajo. Mantengan la consistencia en lugar de ciclar en y fuera de la suplementación de ajo, y eviten el cese abrupto del consumo de ajo en dosis altas sin conciencia médica del posible efecto de rebote. Una enfermera jubilada de 67 años llegó con una trombosis venosa profunda confirmada en su vena poplitea izquierda, descubierta durante una ecografía realizada por dolor de pierna no relacionado. Había estado tomando aspirina en dosis bajas durante 3 años después de un accidente cerebrovascular menor. Sus factores de riesgo de TBP estaban presentes, pero no eran excepcionales. Cuando se revisó su historial dietético en detalle, había estado consumiendo 4 cápsulas de suplemento de ajo al día durante 6 semanas, basándose en una recomendación de salud cardiovascular que había leído, y lo había dejado abruptamente 11 días antes de la ecografía porque se había quedado sin suplementos y no los había repuesto. No le había dicho a su médico sobre la suplementación de ajo. Su médico no había preguntado. La ventana de hiperactivación plaquetaria de rebote después del cese abrupto de la suplementación de ajo en dosis alta en un adulto con aspirina en dosis baja había, en combinación con sus factores de riesgo existentes, creado las condiciones para el coágulo que ahora requería tratamiento anticoagulante. 4 verduras, no venenos, no alimentos que ninguna persona razonable debería eliminar de su dieta. Alimentos que interactúan con el entorno vascular y farmacológico de los adultos mayores de 60 años de maneras que la mayoría de las personas nunca ha conocido y que la mayoría de los médicos nunca tiene tiempo de discutir en una cita. Verduras ricas en vitamina K consumidas de manera inconsistente por adultos con anticoagulantes. Apio en cantidades concentradas de jugo que crean efectos plaquetarios de rebote cuando se interrumpe el hábito. Verduras ricas en oxalato consumidas diariamente en grandes cantidades que producen activación plaquetaria subclínica. Y suplementación de ajo ciclada por adultos
con medicamentos antiplaquetarios sin conciencia del efecto de rebote. Las verduras en sí mismas no son la historia. La interacción entre esas verduras, el sistema vascular envejecido y los medicamentos que gestionan ese sistema es la historia. Y es una historia que casi nadie en esta audiencia ha escuchado jamás en su totalidad. Ahora queremos saber de ustedes. ¿Están tomando actualmente algún medicamento anticoagulante o antiplaquetario? ¿Y algún médico ha discutido alguna vez cómo su dieta podría estar interactuando con esos medicamentos? Cuéntenoslo en los comentarios abajo. Respondemos a cada uno personalmente. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. La semana que viene vamos a cubrir las 9 señales de advertencia en las manos que indican que el deterioro cardiovascular ha estado ocurriendo durante años sin ningún síntoma obvio en ningún otro lugar del cuerpo.